Entramos ahora al estudio de la segunda parte que quedó pendiente de Levítico capítulo 26. Dentro de este análisis vamos a ver que lo que queda de los versos 14 al 46 está dividido en dos secciones. La primera sección entramos al análisis de las consecuencias de no obedecer las ordenanzas, leyes y mandatos. Bien dijimos que el capítulo 26 de Levítico nos muestra la historia de Israel paso a paso y en forma muy literal el actuar del pueblo en desobediencia. Y esto determinó como consecuencia que les sobrevinieran todos los eventos indicados en los versos del 14 al 39 de Levítico 26. Las consecuencias de la persistente desobediencia resultaría finalmente que Israel sufriera cautiverio por potencias extranjeras usadas por la poderosa mano de Dios al ordenar los eventos de la historia en favor del plan del Señor. Y la tercera sección, la última, tenemos los versos del 40 al 46, que narra la restauración de Israel por la confesión. Así, de este modo vemos que se provee para la restauración de Israel a través de la confesión y el arrepentimiento de toda la nación desobediente. Dios los preservaría en existencia como nación. Dios no desampararía por completo a su pueblo, sino que recordaría las promesas del pacto antiguo hechas a sus antepasados. Si Israel se niega a obedecer los mandatos del Señor, rompiendo el pacto que habían hecho con él en Éxodo capítulo 24, Verso 7, que dice, todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes. Es un pacto de sangre en que sellaron su compromiso de obediencia. Entonces ellos, de manera general, tendrían sobre sí juicios terribles que volverían atrás todas las bendiciones que se enumeraron en la primera parte de este capítulo. Desde el verso 14 al 39 se enumeran una serie de calamidades que sobrevendrían a Israel. La expresión del verso 14, si no me oyeren, entre comillas, me oyeren, tiene un sentido enfático, no solo que no escuchen, sino que no me oyeren a mí. Haciendo alusión esto a la persona que sabe que tiene que someterse a la voluntad divina y obedecer. Aún así, ellos se niegan a hacerlo y esto es rebelión contra él. El verso 14, insistiendo, pero si no me oyeren, es sinónimo si no me escucharan. ¿Escuchar qué? Los motivos para no oír se pueden aplicar a la palabra oral de Dios que fue codificada y puesta por escrita por Dios mismo y por Moisés según las instrucciones recibidas. La transmisión del conocimiento de la palabra oral fue corroborada por todos los escritos, indicando allí todos los mandamientos, todas las leyes, todos los decretos y todas las ordenanzas, de modo que todas las personas tuvieran un conocimiento profundo de ellas. No podían presentarse una excusa tal como no sabíamos o no teníamos conocimiento de lo que debíamos hacer y ejecutarse. De ahí la amonestación dada que estos mandamientos, estatutos y decretos sean transmitidos de generación en generación. De una manera impresionante, Moisés da una instrucción profunda al pueblo y a las generaciones posteriores respecto de no olvidar y siempre tener el conocimiento de la palabra. Esto es en Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 10, la profundidad de este mensaje dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en el corazón, y las repetirás
a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así de impresionante es la recomendación de que cada ciudadano de Israel debería tener conocimiento de esta palabra profunda, de las ordenanzas, de las leyes y los Israel, al no someterse a la voluntad de Dios de forma abierta, ellos abrieron el futuro en un dictamen que todas las consecuencias a las cuales ellos se sometieron fue a causa de su desobediencia. Vemos aquí en este capítulo que hay una apostasía progresiva de la nación. Uno, hay una indiferencia pasiva a la enseñanza y al llamamiento divino al no escuchar. El verso 2 indica también no hacer. Esto es el incumplimiento de todos los llamados y todos los reclamos divinos. No ejecutaron la instrucción. El verso 3, desdeñar y menospreciar. Esto es un rechazo despectivo de los mandamientos, estatutos y leyes. El reclamo del último libro de Malaquías 3:14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Así, de esa manera, encontramos cómo el corazón altivo fue en progresión hasta caer en la desobediencia abierta. El verso 15 indica en su última parte, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto. Esta frase, invalidando mi pacto, es una violación de toda relación con el pacto. Rompisteis mi pacto. De modo abierto surge una rebelión espiritual a todas las demandas sagradas en un alejamiento terrible de Dios, en respuesta al aborrecer en su alma los juicios divinos. Job, en el capítulo 24, verso 13, indica que los que conocen, ellos son los rebeldes a la luz, pero nunca conocieron sus caminos, ni anduvieron en sus veredas. Dentro de la escritura encontramos aquí los versos 8 al 13 en las bendiciones, que hay una invitación amable y cordial a Israel a fin de observar y cumplir la ley y la obediencia que es aprobada por Dios solo cuando se obedece voluntariamente. Aquí encontramos un principio de estar bajo la cobertura de Dios. Solo entonces las bendiciones son consecuencia de ello. Estar fuera de la cobertura de Dios es estar expuestos a las consecuencias de ese estado. Las leyes no están indicadas para producir temor, sino que de una convicción que nace en lo profundo del alma existirá un sentido de cumplimiento y obediencia. Las personas y el pueblo que se ven obligados por miedo nunca amarán a Dios. Este es el punto principal de la ley. Así la ley es mortal para los transgresores de sus normativas y la consecuencia final es la muerte. La violación del pacto traerá juicio sobre las personas y sobre toda la tierra. La desobediencia de Israel traería como resultado miedo y debilidad. Los primeros dos versos, 14 y 15, describen una rebelión progresiva. Las consecuencias de un Israel desobediente se desencadenan en forma intensa. Si Israel no se arrepentía, la intensidad de las consecuencias irían en aumento y se intensificarían aún más. Todas las angustias se volvieron para describir el futuro como si la historia trágica ya fuese contada. Derrota, depravación, exilio, desolación, enfermedad. Es como si se estuviese contando la historia pasada, pero era el futuro de Israel y faltarían muchos años para que se cumpliese. Si el pueblo de Israel obedecía, habría paz. Si desobedecían, habría desastre. Dios usó las consecuencias del pecado para llevarlos al arrepentimiento. Las angustias que sufrirían los harían un pueblo miserable. Entonces, de manera progresiva, se enumeran las calamidades que los llevarían a la ruina si no obedecen y
los preceptos y rechazan, llegando finalmente a renunciar al pacto. También se mencionó anteriormente que llegaron a un estado de desprecio de sus correcciones. Así Dios mismo sería contra ellos. Esta es la raíz de toda su miseria. Estarían fuera de la cobertura de Dios. Y la creación entera estaría en contra de ellos. Juicios terribles serían enviados contra ellos. La descripción de los males de aquí del libro de Levítico, del 13 al 39, eran profecías predictivas de eso. Dios sabía el futuro de Israel y conoció todas sus rebeliones desde antes. Se separaron de Dios y de sus mandamientos por sus pecados, y esto permitió que el juicio de Dios sobre ellos los separara aún mucho. El pueblo de Israel debía servir a Dios con una disposición que nace de un profundo encuentro con Dios. Ellos deberían haber caído convictos de sus faltas, dispuestos interiormente a obedecer al primer indicio de un llamado de atención con todo su cuerpo, con toda su alma y con todo su espíritu, pero no lo hicieron. El relato de los dos primeros versos, el 14 y el 15, hemos visto cómo en forma gradual y ascendente se volvieron rebeldes y apóstatas a las instrucciones de la siguiente manera. El verso 14, como ya hemos dicho, no me oyeron ni escucharon mis mandamientos, no hicieron mis mandamientos. El 15, desdeñaron los decretos, con su alma menospreciaron los estatutos, no ejecutaron los mandamientos, invalidando mi pacto. 5 frases y puntos que dan pie para lo que viene después. Si Dios los estuviera viendo en su futuro, ¿cómo se comportarían? Esto es así. Es como si Dios mismo los estuviera viendo en ese futuro y en el transcurso de toda su existencia como pueblo. Una y otra vez les advierte las consecuencias que son de su desacato, pero el pueblo terco, obstinado y testarudo no oyó, no escuchó, no hizo los mandamientos, y con su alma menospreciaron los estatutos y no ejecutaron los mandamientos, y finalmente invalidaron el pacto. El aumento progresivo e insistente del desacato, sin que reflexionaran en sus caminos, hace una nueva oleada de consecuencias y se suma a las anteriores previamente indicadas. Así lo vamos a estar viendo. Con la conjunción sí se introducen a modo de hacer un alto y de verificar la condición en que estaba el pueblo para ver si ellos habían reflexionado o había una mirada hacia atrás o una vuelta atrás. Este sí es presentado en el modo de expresar la fidelidad subordinada a una condición. Sí a menos que, sí en caso de que, sí a condición de que. Los versos que introducen este creciente cuadro de miseria por 4 veces después de la primera amonestación son: sí, el verso 18, si con esto no me oyeréis. Verso 21, si están en oposición contra mí. Verso 23, si no fuereis corregido. Y verso 24, si aún con esto no me oyereis. Llegamos hasta aquí para reflexionar y hacer un alto y mirar hacia atrás, hacia la lección que tuvimos de las bendiciones, en que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los hace caminar erguidos. Y esto no es para obedecerle, para andar, para guardar y poner por obra su palabra. El deseo de Dios es bendecirlos. Aquí debemos tener cuidado con estas promesas de bendición. Debemos reflexionar profundamente que no son para la iglesia del día de hoy, no son para el creyente. Nadie puede adueñarse de las promesas que no le pertenecen, ni mucho menos podemos tomar estos pasajes y espiritualizarlos aplicándolos al día de hoy. Las promesas de bendición de Levítico y de Deuteronomio capítulo 28 están destinadas para el pueblo de Israel. Dios, Él es el que los sacó de la tierra de Egipto. Es al pueblo de Israel y para ese tiempo y para ese momento que son estas bendiciones. Adueñarnos de estas promesas nos llevará al pensamiento de que hoy día nosotros todos deberíamos ser exitosos económicamente y que Dios nos debe dar todas esas bendiciones.
Al tener este pensamiento, llegaremos al punto en que diremos: Señor, te obedezco, hago todo lo que es necesario dentro de la congregación. ¿Y por qué no me das lo que has prometido? Pero debemos reflexionar que no son nuestras estas promesas. Estas promesas son para su pueblo, camino a la tierra prometida y en la tierra prometida. Si aún así queremos reclamar estas promesas y esa bendición, deberíamos también reclamar lo que se nos presenta hoy como consecuencias de la desobediencia a su palabra. Los versos del 14 al 39 son una sección no muy agradable dentro de la Escritura. Y podemos ver que en 5 secciones sobre las consecuencias de la desobediencia cada vez van en aumento. Cada castigo tiene una intención y es provocar el arrepentimiento en el pueblo. Dios está buscando que se corrijan, que se arrepientan y regresen a Él. Lo que Dios hace es quitar las bendiciones y detallar el castigo. Dios pone una consecuencia para cada situación en que ellos no lo hagan y sean desobedientes. Si ellos siguen haciendo eso, la consecuencia es un poco más, porque Dios aún con todo no quiere que se pierdan. En cada admonición, en cada una de estas 5 secciones, da al Señor una oportunidad para que puedan volver a... El castigo es extremo y terrible. El pueblo decidió caminar en desobediencia. Dios advirtió a su pueblo y les envió profetas y no los escucharon y tuvieron que vivir las consecuencias. Isaías en el capítulo 55 reclama al pueblo que dejen sus caminos. Deje el impío su camino y vuélvete a Jehová. Es el momento en que Isaías dice: a todos los sedientos vengan y beban, para que no gasten su dinero en pan que no sacia. Vengan y compren sin dinero leche y vino. Ahora observaremos el detalle del relato bíblico de estos versos que van creciendo en cada sección. El verso 14 introduce el primer sí. Sí no me oyereis, si no hiciereis todos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos, si el alma menospreciare los estatutos, no ejecutando los mandamientos e invalidando mi pacto. Hay una estado en que primero les advierte en este verso 14 y 15, les advierte: si ustedes no están haciendo esto, ojo. El verso 16 introduce la primera sección de estas consecuencias. Yo haré esto con vosotros, lo dice enfáticamente. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con ellos? Enviaré terror, enviaré extenuación, enviaré fiebre que producirá calor en sus cuerpos, le enviaré pestilencias que consuman los ojos y haré que su alma esté atormentada. Además, los enemigos comerán el fruto de la tierra, porque ustedes van a sembrar en vano vuestra semilla. El 17 nos dice: pondré mi rostro contra vosotros, seréis heridos por los enemigos, se enseñorearán de vosotros, huiréis sin que nadie los persiga. Realmente Dios da la oportunidad. El verso 18 tenemos el segundo grado con el sí. Sí, con esto no me oyereis. Es decir, ¿qué han estado haciendo? Les envié todo esto, pero ustedes no han estado, no me oyeron lo primero que les dije. Ahora yo voy a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. ¿Y qué es lo que voy a hacer? El verso 19, yo voy a quebrantar la soberbia de ustedes. Yo voy a quebrantar vuestro orgullo. Haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Es decir, el cielo estará cerrado, no lloverá. Y la tierra estará tan dura que no podrán labrar. Verso 20 dice: vuestra fuerza se consumirá en vano. Vuestra tierra no dará su producto y los árboles no darán su fruto. El verso 21 introduce la siguiente amonestación de esta tercera sección de admoniciones. Si están en oposición contra mí y no me quieren oír, ¿qué voy a hacer con ellos? Yo enviaré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. Verso 22, ¿qué es lo que va a hacer? Enviaré las bestias feroces. Acuérdense que en las bendiciones Dios iba a alejarlas. Estas bestias arrebatarán a vuestros hijos. Estas bestias destruirán vuestro ganado. Y esto hará que la población entre ustedes disminuya. Serán menos. Los caminos estarán desiertos. Verso 23 nos introduce a la cuarta sección de
consecuencias con un sí. Si no fuereis corregido con estas cosas y anduviereis en oposición, siempre en cada grupo de consecuencias Dios les da la oportunidad que reflexionen, pero yo no lo hago. Si no fuereis corregido con todas estas cosas que ya le acontecieron, y aún así ustedes van a estar en oposición, no me queda otra cosa que yo voy a proceder contra todos vosotros y los heriré 7 veces por vuestro pecado. 25. Traerá espada vengadora para vindicar mi pacto. Es decir, Dios quiere restaurar el pacto que ellos olvidaron. Enviaré pestilencia. Si ustedes huyen a buscar refugio en las ciudades, allí en la ciudad yo voy a enviar males y plagas sobre las ciudades. Seréis entregados al enemigo. 26. Faltará el pan. Cocerán 10 mujeres el pan en un horno y os devolverán el pan por pez. Es decir, si antes había un horno para cocer el pan por cada mujer, ahora se necesitaba solamente un horno para que 10 mujeres pudiesen cocer el pan. Y es más, el pan que introducía se le iba a dar poquito, contado. Y continúa el 26, dice, comeréis y no os saciaréis. Entrando en el verso 27 llegamos a la última sección de estas consecuencias de las desobediencias. Y Dios siempre les da la oportunidad nuevamente. Dice, si aún con esto no me oyereis y procedereis en oposición conmigo, la verdad es que yo ya estoy cansado. Voy a proceder contra vosotros con ira. Es decir, Dios le está diciendo, ya me harté y los voy a castigar 7 veces más por vuestros pecados. 29, esta es la lista más larga y la más terrible. El verso 29 nos indica, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeré la carne de vuestras hijas. Literalmente esto lo vemos que se cumplió. Verso 30. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Lo resalté aquí en un cuadrito. Mi alma os abominará. Es decir, había algo dentro de la santidad de Dios que abominaba la conducta de estos hombres. Esto nos hace recordar Isaías capítulo 1, como todo lo que parecía que era un culto a Jehová, pero esto abominaba. Lo miraré de lejos, hastiado estoy de todas estas cosas. 31. Haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, no oleré la fragancia de vuestro perfume. Todos creían que la estaban haciendo muy bien, todos estaban oficiando ritos religiosos creyendo que estaba bien, pero Dios estaba extremadamente desagradado de ellos. A vosotros, 33, los esparciré entre las naciones, desenvainaré espada contra vosotros, vuestra tierra estará asolada, las ciudades estarán desiertas, la tierra gozará sus días de reposo, la tierra descansará todos los días que esté asolada. Mientras estéis en la tierra de vuestros enemigos, entonces la tierra gozará sus días de reposo. El 36, a los que queden y estén en la tierra de los enemigos, infundiré en sus corazones cobardes. Estarán espantados al sonido de una hoja que se mueve, huirán ante la espada, caerán sin que nadie los persiga. 37, tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. No podréis resistir delante de sus enemigos. 38. Pereceréis entre las naciones, se consumirán en la tierra de vuestros enemigos. Es decir, va a haber parte de esa generación que va a morir en tierra de los hijos y va a regresar un nuevo remanente. 39. Los que quedaren de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad. Aquí está la sentencia firme de Dios contra todos los que hicieron iniquidad. Por las iniquidades de vuestros padres decaerán ellos. La iniquidad de sus padres, la iniquidad de ellos. Dios le está pasando la cuenta profundamente acerca de lo que ellos. Así podemos reflexionar de una manera muy especial frente a esta palabra que hoy el Señor nos pone respecto de las consecuencias. Pero aún hay esperanza y lo vamos a ver en los versos que siguen. Vamos a ver que es una notable profecía con la amenaza de juicios sucesivos de espada, hambre, pestilencia, cada vez mayor. Si persisten en su desobediencia, serían expulsados de la tierra por un tiempo prolongado. Pero además predice que si continúan la existencia a pesar de la angustia en las tierras extrañas de sus enemigos, mientras que su propia tierra permanecería desolada y sin cultivos y sin ellos.
La importancia de las profecías es que son una descripción detallada de la historia de Israel desde Moisés hasta estos tiempos actuales. El lenguaje de Levítico 26 podría decirse que es la predicción profética de la historia. Todos los hechos que son narrados tienen un fiel cumplimiento a través de la palabra misma, a través del libro de los jueces, a través de los libros de los reyes, las crónicas, a través de los libros de los profetas, en especial Isaías y Jeremías, en que se detalla el asedio y captura de Samaria por los asirios en el año 722 a.C. y la captura de Jerusalén en el año 586 por Nabucodonosor. En tiempos de la era moderna, el juicio continuó por 1800 años del exilio de Israel de la tierra de su pacto y ser esparcidos entre las naciones, pero ninguna nación ha sobrevivido a una tragedia similar. Israel sobrevivió. El pueblo se vio reducido en número y la tierra fértil estuvo desolada, habitada por personas en miserable estado, sin cultivos. El verso 31 de Levítico 26 se ha convertido en un hecho histórico, porque estaba escrito: haré desierta vuestras ciudades y asolaré también la tierra. Israel se volvió corrupto y sufrió un desastre como consecuencia de su depravación. Pero no todo es tragedia. Así llegamos a la tercera y última sección de este capítulo 26 de Levítico, donde introduce la esperanza y la misericordia del Dios de Israel sobre su pueblo. Así podemos leer desde el verso 40, en que indica y dice: y confesarán su iniquidad, confesarán la iniquidad de sus padres, con la que prevaricaron con prevaricación contra mí, y también porque anduvieron en oposición contra mí. Yo andaré contra ellos y los habré hecho entrar en tierra de sus enemigos. La segunda parte del verso 41 dice: entonces se humillará su corazón y reconocerán su pecado. Así solamente cuando haya sucedido eso, yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Yo me acordaré de mi pacto con Isaac. Yo me acordaré de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haremos memoria de la tierra. El verso 43 nos dice: pero la tierra será abandonada por ellos. La tierra gozará sus días de reposo, estará desierta a causa de ellos. Se someterán al castigo de sus iniquidades, porque menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y la maravilla de la bondad de Dios está en el verso 44. Con todo eso, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Yo no los abominaré, yo no los consumiré, aun habiendo invalidado mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Me acordaré, 45, me acordaré de ellos en el pacto antiguo cuando los saqué de Egipto, para yo ser su Dios, yo Jehová. Dios no ha terminado con Israel. Él cumplirá su pacto y se acordará de su pacto que hizo con Abraham. La respuesta del pueblo ante la iniciativa divina determinaría su futura relación con Dios. Dios los invita a aceptar los términos del pacto. Y recordando el verso 42 que nos dice: entonces yo me acordaré de mi pacto. Dios recuerda sus promesas y nunca se retracta de ellas. La comunidad del pacto nunca pierde la esperanza. Dios siempre está listo para recibir a su pueblo en arrepentimiento, aun después que éste le haya cerrado la puerta, haya errado y aún lo haya abandonado. Hay una verdad incuestionable expresada aquí en estos versos de Levítico capítulo 26. A modo profético histórico nos narra
la supervivencia prevista de Israel, que había sido exiliado como nación en tierra de sus enemigos. Nos dice que no iban a ser destruidos a lo largo de siglos de sufrimiento. Israel ha sobrevivido a los imperios, el imperio egipto, el imperio babilónico, el imperio del poderío romano. Hoy no existen, no queda memoria de ellos, pero sí hoy existe Israel y existe como nación. Israel aprendió a medias su lección. Israel nunca se mezcló con otras naciones y conservaron su identidad étnica y se convirtieron en el pueblo del libro con un solo Dios y abandonaron para siempre todos los demás ídolos. La mano de Dios la vemos que movió los eventos de la historia para que su palabra sea verdadera. El verso 44 nos decía: y aún con todo esto, estando en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos. Hay un plan de Dios para el Israel natural. Concluyendo el capítulo 26, el verso 46 nos dice: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Así concluye el libro de Levítico. Este pacto se hizo específicamente entre Dios e Israel en el monte Sinaí. El pueblo dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho en Éxodo capítulo 24. En especial cuando se trata de estas promesas, deberían de bendición y maldición. La cristiandad hoy en día está viviendo bajo la aplicación del nuevo pacto, no del antiguo pacto, no de este pacto de bendición y maldición. Jesús nos dice claramente que Él recibió esta maldición sobre sí. Jesús claramente recibió la maldición sobre sí mismo mientras estaba colgado en la cruz y cumplió la promesa de Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, porque maldito por Dios es el colgado. Jesús cumplió sobre sí la maldición para todos y por todos. Gálatas 3:13 y 14 nos dicen: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Jesús llevó la maldición para que nosotros, los gentiles, pudiésemos alcanzar la bendición de justicia y la vida por fe. Pero estas bendiciones las reciben solo los que reciben a Cristo Jesús en su corazón. Bajo el nuevo pacto somos bendecidos no por nuestra obediencia, sino porque estamos en Cristo Jesús, y ya no hay maldición para nosotros, porque toda maldición fue cargada por Cristo Jesús en el madero. Que el Señor nos bendiga y nos haga reflexionar profundamente acerca de la gran bondad y la gracia de nuestro Salvador Jesús. Amén.